disfrutamos muchísimo porque de nuestro querido Guillermo Tell aprendemos cada lunes. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante que es la voz interior. Podemos hablar de que pudiese ser una o esa parte de intuición, como mencionábamos en el bloque anterior. Buenos días, bienvenidos. Hola, mis chicas, ¿cómo están ustedes? Qué bueno, qué gusto que están, o que me permiten ustedes estar acá con ustedes en La Tisana. Esta es mi casa de cada lunes en la mañana. Sí, señor. Les dije que iba a hacer dos conexiones con temas anteriores para Ok. poder entrar entonces de lleno. Adelante. Como bien decía Víctor, atención con esto, ustedes que son comunicadoras. El proceso de comunicación está compuesto por tres elementos. El lenguaje corporal, el lenguaje paraverbal, en este caso es el tono que utilizamos, y el lenguaje verbal. Las palabras representan solamente el 7%, el tono el 38% y el lenguaje corporal el 55%. Imagínense entonces lo importante que es el lenguaje corporal en un proceso de comunicación. Sí. ¿Ok? Porque yo te puedo decir a ti muchísimas cosas solamente con levantar la ceja. Así tal cual. ¿Ok? Entonces para que Queriendo tengas... agarrar territorio. Ajá, por ejemplo, ahí tienes una. La otra cosa, cuando estaban hablando de los comentarios que dicen las personas, Jean-Paul Sartre dijo, libertad es lo que tú haces con lo que los otros hacen. Ser libre es lo que tú haces con lo que los otros te hacen a ti. Entonces, si tú no le prestas atención a eso, tú eres una persona realmente libre. ¿Dónde hay un problema? Y ahí conecto yo con el tema de hoy. Ningún enemigo, por peligroso y grande y poderoso que pueda ser, te va a hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Correcto. ¿Ok? Entonces, ningún enemigo externo te va a hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Y ahí Dígame, entra la señorita. voz interior. Obviamente. ¿Qué te dices a ti mismo? ¿no? Obviamente. Entonces, esa voz interior, conciencia, Pepe Grillo, le pueden decir, ¿ok? Ese Pepe Grillo que está ahí te puede decir cosas interesantes, necesarias. Dice, sí, Ani, vamos bien, sí, Mimi, así son las cosas, muy bien. Pero también te puede decir inútil, y hay cuatro Lo aspectos estás haciendo importantes. mal. Está la voz interior, que puede ser de víctima, pobre de mí, yo siempre estoy mal, ¿ok? Está el otro, que es el autocrítico, que nada está bien, entonces simplemente tú eres el propio que te está juzgando. Está el otro, que es el perfeccionista, que siempre tiene que estar mejor aquello, ¿ok? Entonces, y otro que se me acaba de ir, el crítico, bueno, vamos a quedarnos con esas tres y después voy con Exacto, las demás, luego ¿ok? pasamos Después voy a con otro más. Pero lo importante es que eso que tú piensas lo conviertes en un discurso interno para ti. Eso que tú crees, usualmente lo conviertes en esa voz que te está hablando constantemente. Una chica en el taller que hice ahora, este fin de semana, estuve haciendo el taller de Doctora para la Vida, pero para adolescentes. Y la mamá no llegó y me dijo, es que a mí siempre me dejan. Y yo, ¿te acabas de escuchar? ¿Qué dije, profe? Escucha eso que acabas de decir. Wow. A mí siempre me dejan. Si tú piensas eso, te repites eso, esa es la voz interna que tú tienes, y cuando te deje la pareja, ¿qué va a pasar? Te se está va a hacer la reforzando realidad. aquello que tú estás Y hay diciendo. como una herida de abandono, por Uf, así decirlo. A lo absolutamente. mejor lo vemos como una tontería, pero No, causa una herida de abandono. O sea, absoluta. Entonces, a mí siempre me dejan. Entonces, eso que tú piensas es lo que tú te estás diciendo. Y es lo que estás entonces también Creando. actuando y creando. Es la realidad que tú estás creando. Desde la crítica, desde el perfeccionismo, desde la víctima, y el catastrófico era el que me faltaba. Y que todo va a ser una catástrofe, una tragedia tragedia, una siempre. cosa. Entonces siempre está allí. ¿Cómo te hablas a ti? Bien decías tú. ¿Qué palabras utilizas para hablar contigo? Es más, ¿te hablas? Te hablas. Exacto. Cuando hablas de ti, ¿cómo lo dices? Aquel como dice, si tú sabes cómo soy, ¿para qué me invitan? Bueno, te está viniendo bien, te estás claro. reafirmando entonces algo en particular. Entonces, ¿cómo empezar a hacer? Empieza a escucharte. Atención, empieza a escucharte. Hay una línea de pensamiento que dice, suplanta esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. Entonces, cuando te venga una idea negativa, suplántala por un pensamiento positivo. Yo soy más radical. Yo soy lo que dice, suplántalo, enfréntalo, más que con un pensamiento positivo, con una realidad funcional. ¿Ok? Sí. Entonces, es que tú eres flojo. Yo soy flojo. Yo que me paro a las 5 de la mañana todos los días. Yo qué tal. Entonces empiezas a ver aquello que sí haces y que da el traste con aquel pensamiento que te han podido meter en la cabeza desde chiquitico y que tú creciste pensando en eso. claro, y justamente yo no sé, Mimi, si a ti te ha pasado esto, cuando cometemos un error,
a lo mejor un poco tonto y decimos, ay, yo siempre me equivoco, qué tonta soy, te vienen automáticamente esos pensamientos. La estrategia que yo utilizo es decir, ok, ya va, me equivoqué, lo hice mal ahora, pero a lo mejor luego lo hago después. Solo fue un momento en el que me equivoqué, no pasa nada. Y es como aceptar que en efecto me equivoqué, pero no por eso es que soy tonta o es que siempre lo hago mal. Un error no te se define. intenta. Un error no te Exacto. define. Y aquí, lamentablemente, y no solamente en Venezuela, en buena parte del mundo, los procesos educativos están en fomentar el acierto y castigar el desacierto. Entonces, eres un fracasado, vete para la esquina, ponte el gorro de burro, etc. Entonces, cuando nos damos cuenta que a través del error aprendemos y lo empiezas a convertir, como decimos en PNL, que el fracaso no existe, existe la información, eso que otros pueden llamar un fracaso, yo lo empiezo a llamar un aprendizaje. Ya yo sé que así no se hace, ahora lo voy a llamar de otra manera y reencuadras todo eso. Entonces, el hecho de cómo tú te hablas va a ser también como tú te piensas, Sí, ese sientas y detonante crees. de cómo vayas a Ese llevar tu detonante vida. como tú al final vayas a actuar. ¿Ok? Ese detonante como al final tú vayas en definitivamente a actuar. Entonces, ¿qué te estás diciendo de ti? Aprende a escucharte, sé consciente de lo que te estás diciendo y si eso que dices es verdad o es algo que tú crees, ¿en base a qué? Usualmente los miedos de las otras personas que te la sembraron, que te dijeron. Y además, yo tengo una varita mágica y dicen, gato, tú estás gordo. Ok, el gato tiene sobrepeso, pero eso no me define. Yo tengo una condición de sobrepeso en este momento, pero eso no me dice ser gordo. No, yo puedo perfectamente cambiar mi condición. Pero ¿qué hago? Esa varita mágica que tiene la otra persona y que me puede estar diciendo, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, yo soy el que le va a dar poder a esas palabras. Y esas palabras que vienen de fuera, yo perfectamente las puedo tapar pensando otra cosa. Atención con las que están adentro, que esas sí son mucho más fuertes. ¿Okay? Entonces, esos pensamientos, lo que tú tienes dentro de ti, es lo que de verdad te va a hundir. Aprende a escucharte. Y cuando te aprendes a escuchar, cuando empiezas a oír esa voz, empieza de una vez a cotejar si eso que tú misma te estás diciendo, si eso que tú mismo te estás diciendo tiene un peso en la realidad, de verdad está pasando, o es un pensamiento catastrófico porque tú siempre te va a salir mal, o eres una víctima porque siempre todo me sale mal, o simplemente eres una persona que eres tan perfeccionista que nunca estás conforme o te juzgas. No la gente, eres tú quien constantemente te estás juzgando. Deja de darle poder a quien no tiene poder, que es el otro, y empieza a pensar en lo que tú estás pensando sobre ti y empieza a analizar qué tanta fuerza, más que fuerza, porque fuerza tiene mucha, qué tanta realidad es eso Claro, que tú tiene esa estás palabra. pensando y que esa palabra, como fuerza tiene mucha. Si tú empiezas a decir, soy un fracasado, María Alonso Puig lo dijo una vez, creo que ya se los dije en un momento, cuando tú te caes, tú, dependiendo de cómo dices que ocurrió esa situación, estarás cayendo en un hueco o cavando una tumba. ¿Tú lo viste alguna vez? Dice, me caí, me equivoqué, ¿qué puedo aprender de esto? O me Exacto. caí, soy un fracasado. ¿Ves cómo se siente diferente, se canaliza diferente y se va a vivir de manera diferente también? Entonces, esa voz interna te puede apoyar, te puede, de hecho, y lo puedo compartir. Tenía el teléfono y le decía a las chicas, le puse el teléfono así en la cara y le dije, aquí tienes la herramienta más importante de tu vida. Aquí tienes la herramienta que te va a potenciar, que te va a hacer y te va a convertir en la persona que tú quieres ser o te va a terminar de hundir. Era un selfie. Tú dime, ¿ok? Que le vas a hacer caso a esta persona que está acá. Esta es tu principal herramienta, no el que está afuera. El que está afuera tú tienes, como dijo Jean-Paul Sartre, ser libre es tener la capacidad de hacer algo con lo que los otros hacen contigo. No sé, sí, de verdad, dilo tú lo que tú quieras, pero al final yo soy libre de tomar mis propias Somos los decisiones. que tenemos el Este poder. programa definitivamente está bastante nutritivo. Sí. Gracias. Gracias a ustedes, Guillermo, chicas. por Cuídense acompañarnos mucho, el día ¿ok? de hoy, Gatotel. @Gatotel en Instagram, @Gatotel en Instagram. ¿ok? Súper sencillo entonces. Así que más atentos con las palabras que nos decimos. Yo creo que esto ha dado